Hermanos, de nuevo buenas tardes. Seguimos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero confiamos en que nos permita el Señor poder continuar con la transmisión. Creo que ya cambiamos la computadora, entonces esperemos que ya no dé los mismos problemas que la anterior. Pero bueno, estamos hablando del hombre, estamos hablando de antropología bíblica. Y te decía que en el Salmo 8:4 David se cuestionó hace miles de años acerca de algo que se cuestiona en la humanidad constantemente. Cada hombre, cada mujer se cuestiona eso. En el Salmo 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El rey David en el Salmo 8:1, si te das cuenta, el versículo anterior al versículo 4, en el 1, David está contemplando la creación de Dios, está contemplando la gloria de Dios en toda la tierra y está viendo cómo el Señor despliega su gloria en los cielos. Y al ver los cielos, y al ver el universo, al ver el rey David, la magnificencia de la obra de Dios, viendo el universo, la dimensión del universo y comparando al universo creado por Dios en relación al hombre creado por Dios, se da cuenta que el hombre es tan diminuto, es tan pequeño en la mano de Dios que dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué es el hombre para que lo consideres? Esa es una pregunta extremadamente profunda que revela la realidad de la antropología. ¿Qué es el hombre? Son las preguntas que se formula cada hombre, cada mujer, y la antropología pretende contestar eso. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué razonamos? ¿Cuál es nuestro propósito de existir? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? Este tema de la antropología, que tú conoces la palabra antropos, es humanidad, hombre no como hombre-mujer, sino como género, humanidad, y logía, que quiere decir estudio, antropología, el estudio de la humanidad, es un tema que constantemente está en las universidades, en la tira de materias. Recuerdo que cuando estuve en la universidad, en la preparatoria, yo tenía antropología y tenía que estudiar qué era el hombre a través de eso. Mas, sin embargo, el gran problema de la antropología secular es de que es una disciplina donde el hombre estudia al hombre a través de los ojos del hombre. El hombre estudia al hombre a través de los ojos del hombre. Y eso, hermanos, me suena mucho a un ciego guiando a otro ciego. El problema de la antropología secular es de que considera al hombre su existir y quiere buscar esas respuestas de la existencia del hombre a través del criterio humano, a través del hombre. Y el gran problema de eso es que descartan al creador del hombre como el que tiene que dictar esa conciencia, como el que tiene que decir qué es el hombre. Pero desafortunadamente conocemos el egoísmo del hombre, que descarta a Dios en todas sus ecuaciones, en todo su conocimiento, en su vida misma, en su corazón. Descarta a Dios y definitivamente en el momento de hacer eso nunca encontrará quién es Él. El hombre que descarta a Dios nunca encontrará la esencia de quién es Él. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros estudiaremos el día de hoy, si Dios nos lo permite, y si me tienes paciencia, aprovechando que estamos ahorita a las 8, y si tú me tienes paciencia, a las 9 terminamos, Dios mediante, para poder avanzar en este tema, pero estudiaremos la antropología bíblica. ¿Qué dice Dios acerca del hombre? ¿Qué dice su palabra acerca del hombre? Él es la autoridad porque Él es el fabricante, Él es el creador del hombre, y no hay mejor ser, no hay mejor conocimiento que el de Dios para decir quiénes somos, por qué razonamos, de dónde venimos, qué propósito tenemos en la vida. Creemos y enseñamos en palabra abundante, hermanos, porque la Biblia enseña eso, que el hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios. Si tú ya bajaste tu confesión
de fe vas a encontrar eso. Creemos eso. Creemos que el hombre fue creado directa e inmediatamente por Dios. El hombre no es un accidente evolutivo. El hombre no es el fruto de la evolución, como dicen tantas teorías, y una teoría, lo hemos hablado en la congregación, es algo que probablemente es, pero no lo sabemos, no se puede comprobar. Aún la teoría de la evolución o la teoría de Darwin no es algo comprobable, no es algo que científicamente se pueda comprobar. Nadie ha podido comprobar esa supuesta realidad. Esa supuesta realidad del origen del hombre a través de un caldo nutritivo que a través del tiempo se fue haciendo una célula, y de una célula empezaron a ramificarse en evolución multitud de especies. Eso definitivamente no es sustentable. La palabra de Dios dice contundentemente en Génesis 1, lo hemos estudiado en la congregación, que el creador de todo es Dios. La palabra de Dios, el escritor de Génesis, Moisés, no ocupa tiempo en demostrar que Dios existe. El Espíritu Santo no ocupa tiempo en mostrar que Dios existe en la Biblia. La Biblia habla de la existencia de Dios en sí. Te lo vuelvo a explicar para no confundirte. La Biblia, es más, vete al versículo 1, Génesis 1:1. ¿Para qué nos vamos ahí con la memoria si lo podemos ver en la palabra de Dios? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ves esa gran realidad? La Biblia no va a ocupar tiempo en decir, te voy a comprobar la existencia de Dios. La Biblia dice, por hecho, que Dios existe. Y la misma Biblia habla de que el hombre existe porque es creación de Dios. Y eso lo vemos en la palabra de Dios contundentemente. Cuando vienen esas teorías darwinianas de la evolución o tantas teorías que han querido comprobar el origen del hombre, el destino del hombre, el propósito del hombre, alejándose de lo que dice la palabra de Dios, se equivocan. Por ejemplo, la teoría de Darwin tiene un gran problema, porque si dice que venimos de la materia, si venimos de un caldo nutritivo, de una célula que después evolucionó, ¿cómo es que el hombre piensa? ¿Cómo es que el hombre tiene mente? ¿Cómo es que el hombre tiene implícitamente, tiene en su ser valor moral? ¿Cómo es que el hombre logró eso? Recuerdo en una ocasión cuando daba yo clases en una universidad que les hablaba acerca de estos principios bíblicos a los muchachos que estaban ahí, porque la intención de la clase era enseñar la realidad de Dios, enseñar la realidad de la existencia de Dios. Y yo les decía, ¿en qué momento, si alguien dice que venimos de un primate, en qué momento el hombre evolucionado se hizo ético? ¿En qué momento el hombre se hizo moralmente responsable? ¿En qué momento un primate que evoluciona, en qué momento una célula que se convierte en múltiples especies, se convierte en un ser moral? No hay forma de fundamentar la existencia del hombre, el origen del hombre a través de la evolución. No es posible, no es posible. ¿Qué es el hombre? El hombre no es el resultado del azar. El hombre no es el resultado de la generación espontánea o de la evolución. Su mente fue desarrollada, dicen unos, a través de millones de años en un proceso evolutivo, gobernado por el azar. Le dan al azar un poder creativo. Es que todo fue al azar. Fue el Big Bang y de ahí todo fue a través de algo que fue aleatorio, fue el azar, y a fin de cuentas el azar fue tan exacta para poder hacer o crear a un ser humano. El hombre, hermanos, es creación de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese acto fue inmediato y repentino, controlado por Dios. Dios creó todas las cosas, hizo la creación en 6 días literales, lo hemos hablado. La palabra día en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, cada vez que veas esa palabra día, a través del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7,
esos días, hermano, la palabra en hebreo es yom. Y la palabra yom es un día literal de 24 horas. Dios creó al hombre en el sexto día. Dios creó al hombre en ese momento de una forma inmediata y repentina. Este evento fue controlado por Dios. Dios sopló, o en un muñeco de barro, por decirlo así, aliento de vida. Dios creó al hombre después de haber creado todo. Yo te pido por favor que vayas a Génesis 1:26 para que veas esta realidad hermosa, hermanos. Creo que ya se estabilizó el internet, ya estoy más confiado. Avancemos en eso. Génesis 1:26, y en lo que tú buscas, yo tomo un poquito de agua. Me encanta la palabra que inicia el versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios. Ve eso, es como si Dios hubiera creado todo el universo, hubiera creado Él en esos días literales, esos 6 días literales, hubiera creado todo, hubiera hecho toda la creación, y hasta al terminar, como punto cúspide de la creación, como la cereza en el pastel, como el remate glorioso de eso que Dios había creado, dice, entonces, ya que terminamos esto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto habla, hermanos, de que el hombre es la creación. El hombre es la creación suprema de Dios. Que Dios creó al hombre para su gloria, para su honra. Ve el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todo lo que creamos, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra creada, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, Adam en el hebreo, a la humanidad, a su imagen. La humanidad fue creada a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón, hombre y hembra los creó. Entonces esto habla, hermano, dentro de la antropología bíblica, de que el hombre y la mujer son iguales en creación, que el hombre y la mujer son igual de importantes para Dios. No hay una situación de que el hombre sea más porque fue creado primero. No, es que Dios está diciendo, hizo Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso es hermoso, hermanos. Eso lo hemos estudiado a través de todos estos días que han pasado. Cuando estuvimos con el libro de Distintos por Diseño, entendimos esa gran realidad. Ve Génesis 2:7, por favor, adelántate. Dice en Génesis 2:7. Me voy a desacelerar para que puedas encontrar eso, porque de repente me dicen que me acelero mucho, traigo mucha información en la cabeza y se las quiero aventar como si fuera yo metralleta, ¿verdad? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, al hombre, Adán, a la humanidad del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un humano viviente, la humanidad viviente hecha por Dios para que señoree en la creación que Dios hizo. Dios creó al hombre no por soledad, hermanos. De repente una vez me dijeron en una clase hace un tiempo, en un lugar donde estaba, que Dios creó al hombre porque se sentía solo. Que Dios creó al hombre porque lo necesitaba alguien que le diera gloria, honra y alabanza. He escuchado a otras personas que dicen, es que no tenía nada que hacer e hizo el ser humano. Hermanos, Dios no creó al hombre ni porque se sentía solo, ni porque necesitaba alabanza, ni porque estaba de ocioso. No. Como dice Pablo a Timoteo, nuestro bienaventurado Dios es feliz en sí mismo, Dios es pleno en sí mismo. Dios no necesita absolutamente a nadie para que Él se sienta feliz, para que Él sea Dios. No, Dios es Él en sí mismo y no necesita a nadie más.
Mas sin embargo, por su soberanía, por su voluntad, decidió crearnos, decidió crear al hombre. Y creó al hombre, hermano, para gloria y honra suya. No para nuestra gloria, sino para gloria de él. Ve por favor a Isaías 43:7. Isaías 43:7. Profeta Isaías 43, capítulo 43, versículo 7. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿Ves? ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué el hombre existe? Existe para la gloria de Dios. ¿Cuál es el origen del hombre? Dios fue su creador. ¿Y por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Está en esta tierra para darle gloria. Ese es el motivo de su existir. Para darle gloria a Dios. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Más allá, hermanos, y algo importante de ver esto, más allá de que el hombre fue creado para darle gloria a Dios, porque si fuera eso, hermanos, solamente el motivo por el cual Dios creó al hombre, nosotros entonces seríamos igual a las estrellas del universo, o seríamos iguales a los animales que Dios creó, porque todo, hermano, lo que creó Dios, lo hizo para su gloria, para su honra. En un libro maravilloso de Arthur Pink que se llama La soberanía de Dios, habla acerca de que Dios es soberano sobre toda la creación y Dios creó todo lo que Él hizo para su gloria, para su gloria. Aún las estrellas, el universo, los planetas, una hoja, el aire, todo lo que existe, visible o invisible, es hecho para la gloria de Dios. Pero si fuera entonces el motivo de Dios de crear al hombre para nada más darle gloria, hermanos, seríamos entonces igual que un animalito, o seríamos igual que las estrellas o el universo. Más allá, hermanos, de eso, más allá, Dios creó al hombre para poner algo en ese ser creado que no tiene nadie más en la creación, que es su imagen y semejanza. Si quieres saber algo más glorioso, y eso, hermano, me bota en la cabeza, me estalla el cerebro cuando veo eso, porque digo, bueno, ¿para qué estoy? Si no, ¿para qué es? ¿Para qué existe palabra abundante? Es para gloria y honra tuya. Y sí, es correcto, hermanos, pero más allá de eso, en el sentido, hermano, único de la creación del hombre, es que Dios hizo al hombre para que refleje su imagen y semejanza. Ese es el propósito de la humanidad. Todo ser humano fue creado, hermano, y porta imagen y semejanza de Dios. Ver Génesis, por favor, Génesis 1:26. Esto nos hace singulares. Esto hace que la humanidad sea única, hermano, en la creación. No somos animales evolucionados. No, somos hijos de Dios. Somos creados por Dios. Tenemos un Padre creador que es Dios. Y puso en el hombre y en la mujer su imagen y semejanza. Somos únicos en la creación. Génesis 1:26. Entonces, te digo, maravilloso. Entonces, ya acabé todo, ya acabamos todo, dice el Señor. Ahí está perfecto. El Señor toma distancia y dice, todo esto es bueno en gran manera. Pero falta algo, el hombre. Y cuando crea al hombre, lo crea perfecto, lo crea bueno. Reflejando esta realidad, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen. En el hebreo, tselem. Tselem. En el hebreo. ¿Qué quiere decir imagen? Esto quiere decir copia o representación. Algunos dicen que es una copia, que el hombre es una copia de Dios. Pero en una traducción correcta del hebreo nos daremos cuenta que es representación. Tselem es representación. Dios hizo al hombre, hagamos al hombre en nuestra representación. Y te digo en nuestra porque estamos hablando de un versículo trinitario. Hagamos al hombre. ¿Quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interviniendo activamente en esa economía trinitaria
en la creación del ser humano, en la creación del universo, en la creación del huerto. El hombre fue creado para ser representante. Dios creó a una humanidad que lo representara en la creación. Ve, Dios creó todo. Creó la tierra, los mares, y creó los animales, la vegetación, los cielos, las estrellas, lo visible y lo invisible. ¿Para qué? Para que el hombre fuera el representante de Dios, que fuera un virrey del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Creador. El Creador quería crear a un hombre y una mujer para que pudieran representar en su creación, lo pudieran representar a él. El hombre fue creado para representar a Dios en esta tierra, para ser la imagen de Dios en esta tierra. Un animal no tiene la imagen de Dios. Una planta no tiene la imagen de Dios. A pesar de que fueron creados, hermano, para la gloria de Dios, no son imagen de Dios, no son representantes de Dios. Entonces Dios creó una humanidad para que fuera representante de Él, del Señor en la tierra, de nuestro Dios. Dios creó siendo el rey y creó a hombres para que fueran virreyes. Ahora, yo creo que aquí vas a entender muy bien el por qué Dios creó al hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? Para que fuera representante, para que fuera un virrey. No es el rey, es un virrey. Es alguien que se le ha delegado algo, que se le dijo, cuídalo. Y ese cuidado principal debe de ser, refleja mi gloria, refleja mi carácter, refleja mi voluntad. Tú no eres el dueño a pesar de que te estoy dando el dominio de ello. Tú eres un virrey, tú eres un mediador, tú eres un supervisor, tú eres un siervo, un administrador, un mayordomo, que haría todas las cosas conforme a la voluntad, conforme al nombre del Señor. Ese es el propósito del hombre. Reflejar a Dios en esta tierra. Reflejar la voluntad de Dios, el carácter de Dios en la creación. Ese es el propósito. Y obviamente cuando hacemos eso, hermano, le damos gloria y honra a Él. Le damos gloria. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros no podemos alardear de que somos santos, de que somos perfectos. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. La gloria sea al Señor, y Dios puso al hombre para que fuera imagen, representante en esta tierra. Sin embargo, hace rato pensaba algo que seguramente lo escuché en alguna predicación, porque me encanta oír predicaciones, y es lo que tienes que hacer, oír buenas predicaciones, buenos maestros bíblicos, buenos estudios de teología, lectura, tienes que hacer mucho eso. Pero alguien decía, y discúlpame la omisión, no recuerdo quién, que creo que fue R.C. Sproul. R.C. Sproul decía, y creo que sí fue él decía algo que me sacudió. Me sacudió. El hombre, por su pecado, es acusado de alta traición. De alta traición. Porque fue siendo creado a imagen de Dios, con todos los recursos para poder glorificar a Dios, para poder ser representante, reflejar a Dios en Él, ser un espejo de Dios, de su nombre, de su carácter, de su gloria en la creación, en esta tierra, decidió darle la espalda a Dios, opacar su realidad. En ese momento cae el hombre. El hombre es acusado de alta traición. Porque nadie en el universo, hermano, lo dice Arthur Pink en este libro maravilloso de la voluntad, de la soberanía de Dios. Nadie en el universo da la espalda o se revela hacia su creador más que el hombre. Ese es el único. Esa es la triste realidad del ser humano. Pero también, fíjate, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como complemento, la palabra de Dios nos dice que el hombre fue también hecho semejanza de Dios. En el hebreo, demut es la palabra en hebreo. Esto puede referirse a patrón o forma. Ve esto. La primera palabra, la primera expresión, imagen, habla de ser representantes de Dios
en la creación, en la tierra, en el mundo que Dios había creado, en el paraíso que Dios había creado. Pero como complemento también dice el Espíritu Santo que el hombre es hecho a semejanza, en forma de Dios. No es que sea Dios, sino que se parece a Dios en ciertos aspectos. Dios, hermano, lo que hizo en el momento de que dio vida espiritual, cuando sopló aliento de vida en ese muñeco inanimado, cuando le dio vida, lo hizo a su imagen y semejanza, pero semejanza se refiere a transferirle aspectos atribuibles, aspectos que le llaman, que se pueden transmitir, que no son plenamente de Dios, que no son aspectos que pueda Dios decir, ¿sabes qué le voy a pasar al hombre? Mi omnisciencia. No, porque no somos omniscientes. En ese aspecto, hermanos, no fuimos hechos como Dios, en la forma de Dios. Dios no, en el momento de que tomó su forma y la puso en el ser humano, no dijo, le voy a hacer omnisciente, porque no lo somos. Lo voy a hacer omnipresente, porque no lo somos. Lo voy a hacer todopoderoso, porque no lo somos. Dios solamente pasó aspectos o atributos comunicables al ser humano. Para gobernar bien, para que el hombre gobernara bien la creación, necesitaba tener una capacidad especial fuera de lo que pudiera tener cualquier ser creado en la creación. Por eso Dios tomó al hombre y tomó un aspecto de él, una forma de él para transmitirlo a él. Pero, hermanos, solamente eran atributos comunicables, no todos los atributos de Dios. Por favor, vea Génesis 9:6, para que veas esta realidad. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios, a semejanza de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es de que todo ser humano, hermanos, sea cristiano o no sea cristiano, todo ser humano tiene un aspecto de Dios. Tiene un atributo de Dios que Dios transfirió, comunicó en su carácter. Por eso, hermanos, cuando una persona nace, de alguna forma, hermanos, de una forma inherente a Dios, esa persona entiende lo que es lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo malo de mentir? Lo malo de robar, lo malo de todas esas situaciones que la Biblia incluso considera pecado. Muchas veces, hermanos, no es necesario abrirle la Biblia los 10 mandamientos a una persona para decirle, ¿sabes qué? ¿Sabías que robar es pecado? De alguna forma innata, hermanos, de una forma que Dios ha atribuido al hombre, a todo ser humano, los hombres lo entienden. Los hombres lo conocen. Porque esta situación en Génesis 9:6, en una ocasión algún hermano me preguntaba, bueno, ¿por qué esta situación de que Dios dice que si un hombre le quita la vida a otro hombre, lo tienen que ejecutar? O sea, tiene que ser derramada la sangre de ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre que murió tiene un aspecto de Dios, tiene la imagen de Dios. Cuando una persona, hermanos, agrede a otra persona, está agrediendo a Dios, porque ese hombre que fue agredido tiene un aspecto de Dios. A pesar de que hoy, hermanos, parece que la gente ya no se parece a Dios en nada, la palabra de Dios, hermano, dice que aún, hermano, aunque el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre, aún la imagen de Dios y la semejanza de Dios siguen en esa persona, siguen en esas personas. Lo podemos ver incluso en una confesión del Nuevo Testamento. Por favor, vete a Santiago 3:9. Esta realidad de que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, a imagen de Dios, permanece incluso y prevalece en el Nuevo Testamento. Santiago 3:9.
Con ella bendecimos al Dios y Padre. Está hablando de la lengua, pero ve esta realidad espiritual. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Los hombres estamos hechos a semejanza de Dios. Dios, hermano, transmitió aspectos, hermano, de Él, aspectos morales. Si nosotros tenemos, porque lo que no ha podido contestar, lo que te decía la teoría de la evolución es por qué un hombre puede pensar, por qué un hombre puede ser creativo, por qué un hombre tiene sentimientos, por qué una persona tiene eso que no tienen los demás seres creados. ¿Cómo es posible que un hombre que dice que viene de una célula evolucionada tenga la capacidad de pensar y ser un ser moral? ¿Cómo? Porque Dios se lo atribuyó en el momento de que lo creó. En este momento, en ese instante, transmitió aspectos atribuibles, aspectos comunicables. Esa palabra es importante y a mí de repente se me cuatrapea. Comunicables de su carácter, de su forma de ser, de su ser. No, el hombre no es Dios. No somos Jehová Junior, como dicen algunos blasfemos. No somos pequeños dioses. No, no lo somos. Nosotros somos creados por Dios. Y Dios en su gracia y su misericordia y en su propósito, en el momento de que nos dio vida espiritual, le dio vida espiritual a la humanidad, transmitió atributos comunicables de Él para su gloria y para su obra, para que fuéramos verdaderos representantes en la tierra. ¿Cómo podría entonces, hermano, el hombre y la mujer representar a Dios si no se pareciera a Él? ¿Cómo podría representar a Dios en la creación si no se pareciera a Él? Un animal no se parece a Dios. No tiene imagen y semejanza de Dios. Aún un chimpancé, hermanos, no tiene imagen y semejanza de Dios, porque los únicos que tenemos imagen y semejanza de Dios somos los seres humanos. En su vida racional, el hombre era como Dios, no es Dios. Pues podía razonar de una forma intelectual, poseía voluntad y emociones. Si Dios tiene voluntad, Dios no lo dio. Si el hombre tiene voluntad, Dios no lo dio. Si tiene capacidad intelectual es porque Dios no lo dio, porque Dios es intelectual. Dios tiene voluntad, Dios tiene emociones. Dios transfirió eso en nosotros. En un sentido moral, Dios es moral. Y si nosotros, hermano, esos primeros representantes eran morales, es porque Dios se los dio. Si Adán y Eva eran morales, porque si tú ves en lo que dice la palabra de Dios, es más, vete a Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y cuando está diciendo la palabra de Dios esto, es porque Dios había creado ya al hombre. Y cuando Dios tomó distancia de ver todo lo que creó, junto con su creación máxima que es el hombre, dice, es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios se lo atribuyó. Porque el hombre en ese momento, hermano, era bueno y sin pecado. En ese momento Adán y Eva eran buenos y sin pecado. O sea, esos dos representantes de esa humanidad que Dios quería que se propagara para reflejar su ser, su nombre, su gloria en la tierra, hermanos, eran perfectos. No tenían maldad. Eran buenos y sin pecado. El hombre fue creado libre de pecado, con una naturaleza racional. ¿Por qué? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Era bueno porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenía la capacidad de pensar, de reflexionar, de crear, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Obviamente, hermano, cuando digo creativo, no me refiero a que nosotros podamos crear el todo de la nada, porque el único que puede hacer eso es Dios. Él es el único que de nada lo hace todo. Nosotros no tenemos, pero sí tenemos una capacidad que Dios nos ha dado para crear,
para transformar lo creado. Y todo eso tendría que ser para la gloria de Dios. Entendemos que el hombre tenía que empezar a gobernar la tierra, tenía que sojuzgar la tierra, ser el Señor, el virrey de la tierra, transformando la tierra y llevándola en un orden de crecimiento para la gloria de Dios, en un orden moral para la gloria de Dios. El hombre fue creado libre, libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Génesis 2:15. Vea Génesis 2:15. Tomó pues, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa era la responsabilidad del hombre. Y Dios sopló aliento de vida, lo hizo imagen y semejanza, con características que Dios le dio de él mismo, de su mismo carácter, para que fuera un buen administrador. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, Génesis 2:25, y no se avergonzaban. Había desnudez en ellos, no había ropa, y sin embargo no había vergüenza en ellos porque simple y sencillamente no había pecado. Pero en el momento de que pecan, Génesis 3, hay vergüenza. Hay incluso condiciones, hermano, que no había Dios diseñado para ellos. No había diseñado Dios para ellos. Porque Dios, hermano, lo entendemos y sabemos perfectamente bien que en Dios no hay maldad, que Dios no es el creador del mal, que Dios no lleva a pecar a nadie. Aquí hay una realidad sumamente importante en la antropología bíblica. Dios creó a un hombre y a una mujer, representantes de la humanidad, los primeros seres humanos que habitaron la tierra, los creó hermanos sin pecado, pero no los creó impecables. Dios creó al hombre sin pecado, pero no lo creó impecable, porque el único que es imposible que peque es Dios. El único, hermanos, porque en Dios no hay maldad. Pero el hombre y la mujer, dice, no se avergonzaban. O sea, no había pecado en ellos, no había por qué tener vergüenza. La vergüenza, hermano, viene cuando alguien peca, cuando alguien no quiere que se sepa la verdad, cuando extrae dinero y no quisiera que supieran. Y qué vergüenza si me cachan, qué vergüenza si me ve mi esposa haciendo eso, qué vergüenza si los hermanos, qué vergüenza. La vergüenza, hermano, es la retribución del pecado. Pero no había pecado en ellos. Ellos eran hermanos buenos y sin pecado. Y Dios los creó así porque tenían que reflejar la bondad y la santidad de Dios en la tierra. Esos espejos creados, por decirlo así, tenían que reflejar en la tierra la santidad y la perfección de Dios, para la gloria de Dios, no para la gloria de ellos. Entonces creemos y enseñamos, hermano, que la intención de Dios en la creación del hombre fue que el hombre lo glorificara a Él, disfrutara de la comunión con Dios, viviera su vida en la voluntad de Dios y de esa manera cumpliera el propósito de Dios para el hombre en el mundo. El hombre fue creado en santidad para representar la santidad de Dios en la tierra. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Qué versículo tan maravilloso. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y aquí específicamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el medio que Dios Padre escogió para la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Entonces, eso es lo que tenía que hacer el hombre. Si fue creado por Dios,
era para Dios, su existir era para Dios, su mente era para Dios, su respiración era para Dios. Si Dios le dio capacidades intelectuales creativas, tendría que ser para la gloria de Dios, para reflejar la capacidad de santidad, de creatividad, de raciocinio que tiene nuestro Dios. Ese era el propósito. Apocalipsis 4:11. Señor, Apocalipsis 4:11, apúntalo y lo estudias más al ratito si gustas. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice la palabra de Dios. Como seres hechos a imagen de Dios, fuimos hechos para ser semejantes a Él. Por consiguiente, mientras más comprendamos a nuestro Creador, más nos entenderemos a nosotros. De eso. Eso es lógica. Porque la antropología bíblica nos está diciendo que nuestro Creador es Dios. Y que si nosotros podemos entender por la gracia de Él, porque Él quiere que lo entendamos, Él quiere que lo conozcamos. Si algo nos vamos a gloriar es de que conocemos a nuestro Creador. Conocemos a nuestro creador. Pero entre más conocemos a nuestro Creador, a través de la palabra de Dios, más nos conocemos a nosotros. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si quieres entender quién eres tú, ve a Dios. Y en el momento de que veas a Dios, entenderás tú que eres hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién te creó? ¿Por qué eres así? Conocerás tu corazón. Es por ello, hermanos, que la psicología o el estudio del alma nunca llegará, hermanos, al punto donde puede llegar el conocimiento de Dios. ¿Cómo te explico eso? Muchos dicen que para conocer al hombre hay que ir con un psicólogo. Que la psicología, esta rama del conocimiento, del estudio del alma, de la psique del hombre, por medio de eso va a poder el hombre conocerse a sí mismo. Pero eso es una falsedad, porque simple y sencillamente la psique del hombre no puede llegar más allá de lo que es su misma esencia, el hombre. La psicología nunca va a llegar a resolver el problema del corazón del hombre. El único que puede corregir el corazón del hombre, el alma del hombre, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Un psicólogo nunca va a llegar al punto donde llega el Espíritu Santo, al punto donde redarguye la palabra de Dios, que transforma el corazón, que es como espada que penetra, espada de doble filo, que rompe todas las estructuras del ser humano, de su alma. El gran problema es que el hombre, en el momento de querer buscar al hombre, o la esencia del hombre, ¿qué es el hombre? Toma en su microscopio, por decirlo así, en su microscopio toma a otro hombre y lo empieza a analizar para decir, ¿quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el motivo de tu existir? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿De dónde vienes? Y empiezan a tomar al hombre, y empieza a ver al mismo hombre. Hermanos, nunca vamos a encontrar eso analizándonos a nosotros mismos, con regresiones y todo ese tipo de cosas. No. Cuando algún hombre quiere saber realmente quién es, tendrá que estudiar a Dios. Y si me permite la expresión, y que yo creo que no peco en decirlo, en el momento de poner tu microscopio para ver el análisis exacto de la esencia de las cosas, el que tendría que estar allá analizando si es la palabra de Dios, es analizar a Dios. Señor, dime quién soy, tú eres mi creador, tú dime a dónde voy, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi existir. Tú eres el único que tiene las respuestas, no un hombre. La palabra de Dios, hermano, es la que limpia el alma del hombre, no la psicología. Eso simple y sencillamente, hermano, tendrá que estar lejos la psicología de lo que es la vida cristiana. Quiero aclararte, hermano, que no estoy satanizando a los psicólogos,
Quiero decirte que incluso un psicólogo puede tener alguna función de utilidad, pero simple y sencillamente lo que va a hacer un psicólogo, él va a decir, eres egoísta, eres esto, eres homosexual, eres esto, eres lo otro, tienen un problema, acéptenlo. Hasta ahí va a llegar, pero cambiar el corazón, cambiar para la gloria de Dios, el único que puede hacerlo es Dios. Dios es el que tiene las respuestas que el hombre necesita saber de sí mismo. Te decía que Dios no creó una humanidad impecable. Ese atributo no fue transmitible. Dios es el único impecable. Es el único ser que nunca ha pecado ni pecará, porque no hay un ápice, no hay absolutamente nada de pecado en Él. Mas, sin embargo, Él en su voluntad quiso hacer un hombre y una mujer buenos y sin pecado. Pero debido al pecado, la imagen de Dios en nosotros ha sido gravemente y parcialmente distorsionada. Cuando vino el pecado, Génesis 3, porque tú puedes ver ese origen de todo, el origen del universo, el origen de las especies, donde el Señor no hizo embriones ni huevos, sino que hizo animales maduros, donde hizo una creación madura, donde hizo toda la tierra madura. Eso quiere decir con apariencia de edad. Eso es sumamente importante, lo hemos estudiado. Dios no hizo fetos, Dios no hizo huevos, Dios no hizo semillas, Dios hizo una tierra madura. Eso es lo que hizo el Señor, y lo hizo en 6 días literales para descansar el 7º día. Por eso hoy lo hemos dicho de paso, hermanos, de que el universo, la Tierra, no tiene millones de años de edad. La Tierra, hermanos, si hacemos una cronología bíblica, tiene alrededor, hermanos, y es difícil verlo, pero la realidad que dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, es la verdad, es de que la Tierra, la creación, hermano, no tiene más de 10,000 años de edad. Ay, es que hicimos la prueba del envejecimiento de la materia y salieron millones de años. No. Recuerda una cosa, Dios hizo cosas maduras, hizo un hombre maduro, una mujer madura. No hizo un embrión, no hizo un feto, no hizo un huevo, hizo aves, no hizo semillas, hizo plantas, árboles, con fruto incluso que podían comer. Ya estaba ahí el fruto. De todo lo que hay en el huerto puedes comer. Pero es que parece que tiene miles de años. Sí parece, pero Dios lo hizo, hermanos. Y dice la palabra de Dios, en 6 días literales. Y al hombre lo creó en un instante. No somos producto de la evolución. Y lo más maravilloso, hermano, es que la Biblia no se encarga de decir, te lo voy a comprobar. Simple y sencillamente dice, así fue. Porque así fue. Así fue. Pero debido al pecado, la imagen de Dios en nosotros ha sido gravemente y parcialmente distorsionada. Su imagen no se ve claramente ahora en los hombres. No se ve claramente como se veía en Adán y Eva antes de la caída. Aunque la Biblia dice que el hombre sigue siendo a imagen y semejanza de Dios, porque lo vimos en el pasaje de Santiago en el Nuevo Testamento, de que el hombre sigue siendo imagen de Dios, hecho a imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre por el pecado ha sido contaminada. Está contaminada. Adán y Eva eran sin pecado, no se avergonzaban, pero tuvo que llegar la seducción. Si te fijas, cuando vemos a un hombre bueno y sin pecado, cuando vemos a una mujer buena y sin pecado, estamos hablando de algo que eran ellos, pero sin embargo tendría que venir la seducción y el pecado de una forma externa. Y ahí vemos la obra de Satanás en Génesis 3. Y esto fue una influencia negativa. Es más que te digo negativa, más que negativa, destructiva. Destruyó todo. Porque simple y sencillamente el hombre y la mujer desearon ser como Dios sin Dios. Desearon ser como Dios sin Dios. Y pretender ser Dios, sus dioses.
los que toman la decisión, la iniciativa. El egoísmo cayó en el corazón de los hombres. Los representantes de la humanidad son los representantes, hermano, de una realidad que pasa hoy en todo ser humano. Todos somos pecadores. No somos impecables. No lo somos. Somos pecadores y todos tenemos esa realidad. Enseñamos que el pecado de desobediencia de Adán a la voluntad revelada de Dios y a la palabra tuvo consecuencias. Génesis 2, 16, 17. Dios hizo un hombre con capacidad de raciocinio. Hizo un hombre con una capacidad de entendimiento. Hizo un hombre que tenía que reflejar la gloria de Dios, que tenía que reflejar el carácter de Dios, que tenía que reflejar la santidad de Dios en la tierra, y Dios le dio un mandamiento, le dio su palabra, y su palabra es ley. Y le dijo Dios al hombre, a Adán, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí es importante, hermanos, porque cuando dice hombre, tiene que considerar una cuestión de humanidad. No es que se fue Adán, ese fue un cuate que existió hace, pues si dice la palabra de Dios, y si dice Raimundo Romo que hace como 10,000 años existió Adán, que así dice la palabra de Dios aproximadamente. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? No, hombre es humanidad. Y dijo Dios a Adán, a la humanidad, al representante de la humanidad, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. No puedes comer de todo árbol, de todo fruto, puedes comer de ello, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento, de lo que está bien y de lo que está mal, tú no debes comer. Tú, hombre, humanidad, ustedes no pueden decidir, porque eso yo no se lo di a ustedes. Eso no lo transferí en el momento de dar aliento de vida, la prerrogativa o el conocimiento o el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Yo se los estoy dando y lo que les va a regular su conocimiento de lo bueno y lo malo es mi ley, es mi palabra. Y ahí el Señor trazó el primer edicto del rey. Hacia esos virreyes, hacia esos administradores que tenían que reflejar su gloria en la tierra, y les dijo, el que decide qué es bueno y malo soy yo. Y no coman de ese árbol. Mas sin embargo, pecaron. ¿Y qué es pecado, hermanos? En 1 Juan 3:4 sabemos lo que es pecado como definición y muy exacta que da el apóstol Juan en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, infracción de la palabra de Dios, pasar por alto la palabra de Dios, ignorar la palabra de Dios, ignorar lo que dice Dios acerca de lo que es bueno y malo para nosotros en base a su criterio, es pecado. Y es lo que hicieron Adán y Eva. Pecaron. Porque en el momento de que dijeron que aceptaron comer, aceptaron la seducción de Satanás, en el momento de que vino esa cadena de desgracias, Satanás, Eva, Adán, en el momento de que cayeron en pecado, ellos dijeron, ahora los que vamos a decidir entre lo bueno y lo malo somos nosotros, la humanidad, no Dios. Esa es la grande traición del hombre, la gran soberbia del hombre. Somos pecadores. Y hoy, hermanos, la realidad es contundente. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ese es su criterio. Ese es su criterio. No consideran a Dios en sus caminos. No consideran a Dios en sus pensamientos. No consideran a Dios en sus valores. Simple y sencillamente ellos se rigen bajo su mismo criterio. Hermanos, el hombre y la mujer, los primeros seres humanos, así procedieron. Y hoy los hombres proceden de la misma forma. La antropología bíblica muestra la realidad del hombre.
Y la realidad del hombre es que el hombre es pecador. No hay ni uno justo, ni siquiera uno. Por su pecado el hombre perdió su inocencia. Incurrió en la pena de muerte espiritual, porque el Señor lo dijo. Si comes de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. No es que no va a pasar nada. No es que voy a pasar por alto la ofensa o tu pecado. En ese mismo momento, en ese día, en ese instante, en cuanto tú peques, Adán, humanidad, yo procederé con mi santidad a enfrentar tu pecado, tu rebeldía. El pecado del hombre, en el pecado del hombre perdió su inocencia, su calidad de bueno y sin pecado. Incurrió en la pena de muerte espiritual y física. No solamente es una muerte física, sino también espiritual. No solamente es espiritual, sino también física. Ese es el orden correcto. Se volvió sujeto a la ira de Dios. Génesis 3, hermano, lo hemos estudiado. O sea, lee Génesis 3 porque hay gente que dice, no, Dios no maldice a nadie. ¿Cómo crees? Lee Génesis 3 y ve cuando Dios se levanta en ira para maldecir, cuando la humanidad se rebela en contra de él. No esperes bendición. Adán y Eva no podían esperar bendición porque Dios se los advirtió y se los dijo claramente: el día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Y en cuanto lo hicieron en ese día, que hicieron caso a la ley del diablo, a la ley de su propia carne, en lugar de hacer caso a la ley de Dios, en ese mismo momento Dios los maldijo. Maldijo la tierra, maldijo a la serpiente, maldijo a Adán, maldijo a Eva, maldijo incluso su relación. Recuerda Cispró que en una ocasión, ahí déjame, te cuento esto, estaba este hombre con otros teólogos maravillosos ahí, pastores de una doctrina hermosa, que a fin de cuentas es la doctrina de la verdad, la doctrina de la Biblia, y estaban en una mesa ahí donde los congregantes les estaban preguntando, aprovechando esos pastores, y mandan una pregunta para Cispró, para este hombre que murió hace poco, uno de los mejores, de los mayores teólogos que ha tenido el siglo XX, el siglo XXI, hasta el siglo XXI, hasta hace poco que murió. Le pasan una pregunta y le dicen, RC, creo que Roberto Carlos era su nombre en español, así es todo. Roberto Carlos, una pregunta: ¿por qué Dios es tan violento? Cuando fue tan violento y parece que hasta sin misericordia, cuando vio a Adán y Eva pecar en Génesis 3 y reaccionó de esa forma tan violenta, yo creo, hermanos, que en mi comentario personal, en ese momento se cimbró el universo con la ira de Dios. ¿Por qué? Le dice el hermano Arcis Pro. ¿Por qué Dios reaccionó tan violentamente? Parece que no tuvo misericordia. ¿Por qué tanta maldición? Y en ese momento Arcis Pro se levanta lleno de enojo y dice: ¿cómo es posible? Yo no entiendo a los cristianos. Yo no los entiendo. ¿Cómo juzgan a Dios como violento? ¿Cómo juzgan a Dios como falto de misericordia? Cuando realmente, hermano, al que le van a pisotear la cabeza es a Satanás. Pero el hombre también es culpable. Pero no, al hombre no le dijo: te voy a pisotear la cabeza y vendrá mi hijo a pisotearte a ti, hombre, la cabeza. No, va a ser a Satanás. Pero mi hijo vendrá a bendecirte. ¿Cómo es posible que no veas eso en la Biblia? No entiendo a los cristianos, decía Cispró. No los entiendo. Con la caída de Adán y Eva, genéticamente se transmitió en el gen humano el pecado. Y ahora todo ser humano que es concebido en el vientre de una mujer, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, todo ser humano, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, está manchado por el pecado. Romanos 3, 9, 12. Y ya estamos cerca, hermanos. Romanos 3, 9, 12. Dice Pablo a los romanos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles y que todos están bajo pecado, como está escrito en el Antiguo Testamento, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Fíjate, esa capacidad, hermano, de ser justo, de ser santo, fue distorsionado por el pecado e impactado en toda la humanidad. Esa capacidad de entendimiento que Dios había dado a los primeros seres humanos, ahora los hombres eran totalmente entorpecidos por la presencia del pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el momento de que Adán y Eva pecaron, en ese momento, hermanos, sintieron vergüenza e incluso sintieron miedo delante de Dios y se escondieron de sus ojos. Se escondieron de su presencia. A partir de ese momento nadie busca a Dios. No busca a su creador. Esa es la condición del ser humano. Hermanos, el gran problema es de que cuando uno ve antropología, pero no bíblica, y vemos antropología en la universidad, en la UVM, en cualquier universidad, todas las conclusiones de esa antropología secular es de que el hombre es bueno, pero es desafortunado en ciertos aspectos. Pero todos somos buenos. Y en un momento, incluso hasta hablando de cuestiones espirituales, todos merecemos el cielo. Y han llegado incluso a crear doctrinas que están fuera de la Biblia, donde dicen que va a haber una salvación universal, donde dicen que todos van a ser salvados, donde dicen que todos los caminos llevan a Dios. Y en ese tipo de situaciones, hermanos, los hombres no entienden. Los hombres no buscan a Dios. Todos se desvían, dice en el versículo 12 de Romanos 3, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. ¿Qué es esto, hermanos? Es tremendo. Si Dios hizo al hombre para que fuera virrey, para que fuera el reflejo en la creación de Él, cual que le hizo a imagen y semejanza de Él, en el momento de que pecaron, ahora para Dios ya no son útiles. Son inútiles. No están cumpliendo el propósito por el cual Dios los creó. No hay quien haga lo bueno. Cuando Adán y Eva iban a hacer lo bueno, ahora no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Uno. Si encontráramos a tantos justos, Señor, ¿perdonarías? Ándale, vete a buscarlos, a ver si encuentras uno. Ni uno. Ni uno. Cuando mi hija estaba pequeña o iba a la secundaria, me decía, papá, es que tengo unas amistades. Le digo, ten cuidado con esas amistades. Ay, papá, pues si son buenas personas. Le digo, hija, no veas a los hombres con los ojos de los hombres. Ve a los hombres con los ojos de Dios. No hay ni siquiera uno bueno. Y bueno, eso ya no se lo dije, pero se lo podría decir hoy, que por la gracia del Señor entiende más del Señor y procura amar al Señor y humillarse delante de Él. Pero le podría decir a mi hija, y le podría decirme a mí mismo y decirte a ti, cuando te veas en el espejo, tienes que ver la realidad. No hay ni siquiera uno justo, ni siquiera tú. Tú eres pecador. Y a pesar de que la imagen de Dios, la semejanza de Dios sigue en ti, se ha distorsionado por la presencia del pecado en ti. No hay ni siquiera uno. Sin poder alguno el hombre quedó para tener la capacidad de reflejar a Dios. Ahora, esa incapacidad nos lleva también a la realidad, hermano, de que somos inútiles para salvarnos. No nos podemos autosalvar. No nos podemos autojustificar. No podemos ni siquiera restaurarnos a nosotros mismos. De repente dicen, hoy voy a cambiar, prepararé mis maletas y ya sabes, y toda la cosa, y no cambian nada. Los hombres dicen que se van perfeccionando cada día. Hermano, eso no va a pasar si no está la presencia del Espíritu Santo en una persona. Eso no va a pasar si no está la obra del Señor Jesucristo obrando en esa persona. No hay restauración si no hay salvación. No la hay. El hombre está perdido sin esperanza. Y por eso el Señor, hermano,
mandó a su Hijo para darnos esperanza, para darnos vida eterna, para que nosotros, hermanos, podamos reflejar de nuevo lo que Dios quería desde el principio, cuando creó a los primeros seres humanos. Para eso mandó a su Hijo perfecto, en forma de hombre, Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para que esa imagen ahora fuera la que permeara, permeara en la humanidad. Para que los hombres tomaran referencia de ese Dios ahora hecho hombre, e imitarlo a Él, seguirlo a Él, reconocerlo a Él como ese hombre perfecto que nunca pecó, como ese hombre que Dios quería. Dios quería que Adán fuera perfecto y no lo hizo, que Eva fuera perfecta y no lo hizo, y por eso vino Jesucristo, Dios hecho hombre, para mostrarnos la realidad de lo que quería Dios en la humanidad cuando la creó. Romanos 5, 12, 21, y con esto terminamos. Romanos 5, 12, 21. Y por tanto, te espero un minutito más. Romanos 5, 12, 21. Es más, vamos a uno más conciso. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Perdóname, para irnos, me estoy saltando un poquito para poder terminar. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme, ve la palabra, Romanos 8, 29, por favor, está ahí. Te espero, por favor, porque esto es glorioso. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuál es el propósito de la salvación de Cristo? Sí, librarnos de la ira del Padre. Posicionarnos ahora en un lugar de gracia delante de Él. Esa es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Cristo. Por eso vino Cristo, porque Él no vino a juzgar, sino a salvar a los pecadores, a esos hombres inútiles que ya no reflejan la gloria de Dios. Ahora Dios manda a su Hijo para que a través de su Hijo tomen esa imagen, ese modelo, porque Cristo es Dios. Y ahora Cristo reflejará su imagen en los hombres que creen en Él. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea ahora el modelo. Hermano, nuestro Dios no es un fracasado. Ay, el diablo ya me echó a perder mi imagen en ellos. El diablo ya, mi semejanza ya lo echó a perder. No, mandó a su Hijo para pisotear la obra del diablo, para poder salvar a aquellos que predestinó, a aquellos que escogió antes de la fundación del mundo, para restituir, para poder formar de nuevo en ellos, en ti y en mí, la imagen de Cristo. El propósito del hombre hoy en la tierra, hermanos, el propósito de todo hombre y toda mujer en Cristo, hermano, no es el éxito. El propósito de un hombre y de una mujer es reflejar a Cristo en él, en ella. Y en ese momento, hermanos, podemos reflejar en esta humanidad que ya está echada a perder la imagen de Dios en nosotros, para que ellos vean a Dios. Y en el momento de que vean a Dios en nosotros, en el momento que vean a Cristo en nosotros, en el momento de que vean a un muchacho que se parece a Cristo, que se esfuerza, que es guiado por el Espíritu Santo, que sinceramente quiere imitar a su Señor, en ese momento los hombres dirán: ¿tú qué tienes, muchacho de especial? En el momento de que esa familia, ese matrimonio empiece a reflejar a Cristo, empiece de nuevo a reflejar ese aspecto de Dios, la santidad, la bondad de Dios en su matrimonio, en ese momento ese matrimonio será atractivo para algunos que están en medio de lo podrido, en medio de esta sociedad que está llena de tinieblas, y dirán: ¿por qué ustedes como matrimonio son distintos? ¿Por qué?
Y en ese momento, hermanos, cuando alguien te diga, ¿por qué tú eres distinto a todo lo demás que está tan podrido? Y tú eres distinto, tú reflejas algo distinto. Tú tendrás que decir, hermano, con toda honestidad, hermana, tendrás que decir, yo era un pecador, pero el Señor me sacó de las tinieblas a la luz y me dio su luz admirable para que ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de mi Salvador, de mi Señor Jesucristo, yo pueda reflejar su gloria, su carácter en mí. Yo no soy hermoso, hermano. Este matrimonio, si tú lo conocieras cómo estaba destruido, pero sin embargo, por la gracia del Señor, ahora reflejamos y regresamos a ser útiles para la gloria de Dios, para el propósito de Dios. Ahora reflejamos la voluntad de Dios en medio de esta tierra que no quiere vivir la voluntad de Dios, en medio de este mundo que no quiere reflejar la voluntad de Dios. No somos changos evolucionados, hermano. No somos un accidente evolutivo. No. Somos la creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Tu propósito en la vida es reflejar a Cristo en tu mente, en tus actos, en tus palabras. Eso es el hombre y para eso Dios lo creó, para que fuera el representante de Él en su creación. Y dicho sea de paso y termino, y eso regresará cuando Dios haga cielos nuevos y nueva tierra y descienda esa nueva humanidad, esa nueva Jerusalén donde estaremos ahora reflejando el propósito de Dios en esta tierra, donde el Rey será nuestro Señor Jesucristo, donde Él gobernará con rectitud, con paz, con santidad y justicia, en medio de una nueva humanidad regenerada, restituida, rescatada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios no es un fracasado. Así como lo hizo desde el principio en Génesis 1, así terminará, hermanos, en Apocalipsis, cuando dice que vendrán esos tiempos de la plenitud, de la eternidad, donde estaremos como delante de nuestro Señor, como una nueva humanidad, como Adán y Eva antes de la caída. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio y te pido, Señor, que podamos reflexionar esa gran realidad. Que si hay un hermano, una hermana, Señor, confundido, Señor, de cuál es el propósito por el cual está en la tierra, tú lo enfoques, Señor. Que pueda descubrir quién es Él a través del conocimiento de la palabra, de lo que dices tú, Señor. Oramos por nuestros jóvenes que están en escuelas, están en universidades donde les dan, Señor, antropología, y simple y sencillamente son banalidades, son confrontaciones a la verdad, Señor, son mentiras, Padre. Pero que ellos tengan una fe firme, que ellos, Señor, más allá de leer un libro, Señor, de ciencias sociales, Señor, o de ciencias naturales, o de sociología, Padre, o de antropología secular, Señor, que lo lean para que puedan entender el error, pero que sobre todo, Señor, lean la palabra para que puedan entender la realidad, Señor. Y que tú les des luz, Señor, para poder tener defensa, Señor, de su fe. Para que ellos puedan tener, Señor, en su mente el verdadero valor del ser humano. Fuimos creados, Señor, a imagen y semejanza tuya. Creados por un Dios que simple y sencillamente, por su infinita misericordia y bondad, por su gracia y su soberanía, decidió crear al hombre para gloria y honra de Él mismo. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios los bendiga. Les vuelvo a comentar, seguimos este próximo domingo enlazados por Facebook, por Zoom. No vamos a tener reunión presencial, queremos esperar un poquito para ver que el Señor dispone a través de unos 15 días, esperar más para congregarnos presencialmente ahí en la congregación en Centeno 887.
Te pido que estés muy al pendiente por estos medios. Estaremos comunicándote qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a regresar a esa nueva normalidad de la congregación, obviamente con mucho gozo, con plenitud en nuestros corazones, pero también con mucha precaución, guardando lo que dicen las autoridades acerca de la sana distancia y todo este tipo de cosas. Dios los guarde, Dios los bendiga, y me quedo con mis hermanos de Zoom para poder platicar un ratito más. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su paciencia. Dios los guarde, Dios los